¿Qué va a ser, Dios mío? ¿Qué va a ser? ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Rompió una pared! ¡Un pedazo de la jaula de acero! La fuerza que tiene que haber investido el cuerpo de Bobby Lashley. Es tanta que... Espérate, perdón. Está fuera. Porque sí. ¡Ganó! ¡Ganó! Y ahora arrancamos el camino al 5 de junio cuando la celda infernal baje para dar comienzo a Hell in a Cell 2022. Mientras tanto, yo les traigo las 3 cosas que son tendencia ahora en WWE. La estrategia de Kevin Owens para desenmascarar la mentira de Ezekiel sigue sin dar frutos. Su primer intento con el detector de mentiras no le funcionó y el hermano menor de Elias lo pasó sin ningún problema. Desesperado por encontrar la verdad, KO consiguió un vaso de Ezekiel para tomar una muestra de saliva y que Chad Gable la enviara al laboratorio para compararla con un cabello que recuperaron en una guitarra de Elias. El lunes pasado en Raw llegaron por fin los resultados de la prueba, pero este equipo de investigación no da una. Pues resulta que la muestra estaba contaminada con salsa barbecue y fue imposible obtener un resultado concluyente. Me pregunto cómo llegó la salsa hasta ahí, Otis. Owens, harto de tantos intentos fallidos, le reclamó a Gable que le dijo que la próxima semana va a desenmascararlo como el fraude que es, pero por lo pronto lo derrotaría en el ring. Entonces Chad Gable se enfrentó a Ezekiel en un mano a mano con Kevin Owens y Otis en comentarios. Zig se llevó la victoria a pesar de las intervenciones de Otis. Terminado el combate intentaron atacarlo nuevamente, pero esta vez Ezekiel fue más rápido y se escabulló antes de que lo atraparan. Y lo que todos se preguntan es, ¿cuál será la estrategia de Chad para desenmascarar al supuesto hermano menor de Elias? La semana pasada las campeonas de parejas de WWE abandonaron el show durante la emisión de Raw. Sasha Banks y Naomi estaban programadas para participar junto a Asuka, Becky Lynch, Nikki y Doudrop en un reto de 6 que sería el evento principal de la noche y la ganadora sería la siguiente en la fila para enfrentar a la campeona de Raw, Bianca Belair, por el campeonato femenino de Raw. Pero las campeonas tomaron los títulos de parejas, los llevaron a las oficinas del jefe de relaciones de talentos y se fueron de la arena. El viernes en SmackDown, Michael Cole anunció que por sus acciones, la jefa y el brillo han sido suspendidas indefinidamente y próximamente tendremos un torneo para definir a las nuevas campeonas. Y la pregunta del millón es, ¿qué equipos participarán en el torneo y buscarán la oportunidad de coronarse como nuevas campeonas de parejas de WWE? Bobby Lashley no perdona la traición de MVP y sigue con el objetivo de ponerle las manos encima a su ex socio por abandonarlo, cambiarlo por otro y costarle el combate contra Omos en WrestleMania Backlash. Tras la derrota en el Premium Live Event, Lashley exigió una lucha en jaula de acero contra el gigante nigeriano y hace asegurar que esta vez MVP no intervendría en el combate. El lunes pasado en Raw, Bobby Lashley entró en la jaula de acero para enfrentar a Omos con Cedric y MVP tratando de interferir en todo momento. Para el final del combate, el coloso atrapó a Bobby en el aire y lo lanzó contra una pared que se rompió por el impacto, quedando Lashley fuera y así ganando el encuentro. Luego de su inesperada victoria, Bobby Lashley sigue teniendo en la mira a su ex socio MVP y este lunes en el show rojo lanzará un reto todopoderoso para MVP y Omos. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué se trae entre manos el todopoderoso? Habrá que sintonizar Raw este lunes para averiguarlo. Y estas fueron las 3 cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media en WWE Español.